Y el reglamento, ¿qué cosa dice? Que aprueben o desaprueben el informe, no dice otra cosa. Y sin embargo, con informe de archivo, me resultan acusando. Pero bueno, volviendo a los cuellos blancos, esa versión del informante o del colaborador eficaz contenido en el informe de la Fiscalía del Callao simplemente no tiene ningún sentido. Yo quiero que entiendan. Está tan claro que no necesita ninguna explicación siquiera. Pero además, ¿qué cosa dice? Para incluirme en los cuellos blancos, que con fecha 23 de julio, reitero, del 18, yo me habría reunido con uno de los financistas de la organización, el señor Mario Mendoza, y que tenía en mi poder las resoluciones de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la Fiscalía del Callao, que eso supuestamente declaraba el colaborador eficaz. Y señores, en esto hay que tener cuidado, porque desgraciadamente, y con mucha pena lo digo, desde el interior de la Administración de Justicia, puesto que aún soy fiscal supremo, en estos días, señores, se está manipulando a las versiones de los colaboradores eficaces y de los testigos, y especialmente de los testigos protegidos. Repito, señores, se está manipulando las versiones de los colaboradores eficaces. ¿Por qué? Porque hay ciertos interesados en que se investigue, se sancione y se desactive a determinadas personas que les son incómodas. Y naturalmente que yo, en la Junta de Fiscales Supremos, soy totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez. El señor Pablo Sánchez, que era uno de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, pero que después, una vez que eligieron a Pedro Sánchez, ya no se quiso ir de la Fiscalía de la Nación. Y para eso inventaron todo este laberinto de los cuellos blancos en su versión Fiscales Supremos. ¿Qué duda cabe que hay una organización criminal con la gente del Callao? No hay ninguna duda. Hay una organización criminal. Y están siendo investigados. Están casi todos presos. Y está muy bien. Pero señores, en cuanto a los fiscales supremos, tal vez a los jueces supremos, no puedo hablar por ellos, pero sobre todo en cuanto a mi persona, el único elemento que existe que puede vincularme es el haber compartido trabajo con el señor Inostroza Pariachi. ¿Cuándo? Cuando él fue designado representante de la Corte Suprema al Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y mi persona igualmente fui designado representante de la Junta de Fiscales Supremos al Consejo Directivo de la Academia. Entonces trabajábamos juntos. Nos hemos comunicado, si es una vez a la semana, es poco. En más de un año que hemos trabajado juntos, seguramente que me habrá comunicado más de 50 veces, por cuestiones estrictamente de trabajo. Pero no solo eso, sino que obviamente con las personas que compartimos el trabajo, con las personas que interactuamos cotidianamente, se genera una amistad. Y yo, a diferencia del doctor Chávarri, sí tenía una amistad con el señor Inostroza Pariachi, una amistad de trabajo, una amistad que surge, que se generó a partir del intercambio cotidiano del trabajo. Y muy bien, dentro de esas comunicaciones que lamentablemente estuvieron interceptadas en esa fecha, encuentran que nos comunicábamos. Y de ahí es que me incluyen como miembro de los cuellos blancos. Pero no solo eso, fíjense, se dice que esta organización de los cuellos blancos
reunían cotidianamente en diversos lugares con diversas personas para tomar las decisiones correspondientes a su trabajo de organización criminal. Esas reuniones, esos almuerzos, esas cenas, estaban siendo materia de videovigilancia. Es decir, la policía los estaba siguiendo porque estaban interceptados telefónicamente. Y muy bien, se dice que ahí se reunían todos. Señores, yo no estoy en ninguna de esas reuniones. ¿Cómo puedo ser parte de una organización que se reunía para tomar sus acuerdos en la que yo no he tenido ninguna participación? Pero no solo eso, sino que el cuerpo, el núcleo de la organización serían los jueces y la gente del Callao. Señores, yo no conozco a nadie de la gente del Callao. Yo no conozco a Walter Ríos, no conozco a los demás jueces, no lo conozco a nadie. Al señor Mario Mendoza, con el que supuestamente me habría reunido, no lo he visto nunca. No sabía de su existencia hasta cuando en el informe de la Fiscalía del Callao se dice que se habría reunido conmigo. Pero dice que se habría reunido en su primera declaración. Esto también deben saberlo porque, bueno, ustedes no son abogados en su mayoría o en todo caso no están en el ámbito penal. En las declaraciones eficaces, primero, el aspirante solicita acogerse y da gran cantidad de información. Por decir 100 datos para darle relevancia a su solicitud y para que el fiscal acceda a concederle la colaboración. Muy bien. Entrega 100, 50, 200 datos, que a juicio del fiscal es importante. Esa es su primera declaración. Pero después, ya cuando se pasa a la segunda etapa, se dice, ¿qué actos vas a corroborar y con qué pruebas? Ahí de los 100 actos, simplemente habla de 4 o 5. Y los demás fueron pura imaginación. Entonces, esta versión en la que el colaborador dice que los Cuellos Blancos tenían en mente llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través de Chávarri y de Gálvez, eso fue parte de la primera declaración, que no fue sometida a corroboración y ahí ha quedado. Pero lamentablemente, esa primera declaración, que no tiene ningún efecto, porque conforme a ley solamente se puede utilizar la información que se corrobora y que es aprobada por el juez. Pero esa primera información gaseosa y genérica del colaborador sirvió para que la fiscal Castro haga este informe sacando conclusiones de que tales y tales personas, entre ellos Chávarri y Gálvez, integraban la organización criminal de los Cuellos Blancos. Señores, eso es grave. Yo creo que eso tiene contenido delictivo. Y eso lo hice saber al señor Pablo Sánchez porque fue él quien solicitó ese informe. Y eso lo ha reconocido en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos. Esa información gaseosa y genérica no podía ser utilizada mientras no sea corroborada. ¿Y saben qué? Con esa información nos han creado a nosotros una organización criminal. Con esa versión general estamos acá dando cuenta. Estamos sometidos a un juicio político jurisdiccional, que hay que saber que además de político es jurisdiccional y por eso tiene que sujetarse también a toda la Constitución y la ley, naturalmente. Entonces, respecto a esa versión inicial en la que nos incluía o me incluía, el colaborador ya no ha vuelto a insistir. Por lo menos hasta donde sabemos, porque si hay un dato más, ¿quién nos notifica? La prensa, nos notifica IDL, no nos notifica el fiscal. Incluso anoche me llamaron de que Pablo Sánchez me habría abierto una investigación adicional por no sé cuántos delitos que solo caben en su imaginación. Todavía no me notifican, pero ya la prensa ya me llamó para pedir mis descargos.
Entonces fíjense, y esto como decía hace un rato, señores, en este momento hay una persecución política. Hay una persecución de las personas que cierto sector de la prensa, cierto sector de la izquierda y ciertos integrantes del Ministerio Público quieren desaparecer porque les son incómodos. Hay una persecución. El señor Pablo Sánchez ha emprendido contra mí una persecución total. ¿Por qué? Porque en la Junta de Fiscales Supremos yo soy el que le pongo al frente cuando él quiere actuar arbitrariamente. Muy bien. Eso respecto a este punto, pero además, ya decía, a este señor Mario Mendoza no lo conozco, nunca lo he visto, nunca he tenido su número telefónico, no conozco el Callao en los últimos tiempos. ¿Cómo voy a reunirme con él? Y fíjense, dice que nos reunimos el 23 de julio. ¿Y saben qué? Para el 23 de julio, este señor ya tenía gran número de audios en que se evidenciaba que él comandaba la organización de los cuellos blancos. Y lamentablemente, porque antojadizamente ha dado versiones en contra de personas inocentes, como en este caso, como el mío, le han concedido la libertad, cuando este señor realmente ha sido uno de los principales miembros de esa organización. Entonces decía, el 23 de julio ya se sabía que este señor era uno de los jefes de la organización. Y yo no lo conocía, no lo he visto nunca, no sabía de su existencia. Ese 23 de julio me iba a reunir con él. ¿A título de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo se comunicó conmigo? Entonces, eso revela y queda categóricamente demostrado que las versiones de estos señores son manipuladas o en todo caso a falsedades sin ningún sentido. Ciertos fiscales vienen dándole consistencia para emprender una persecución contra otras personas o otros funcionarios que no les sea de su simpatía. Y además, y para concluir este punto, además, este señor dice que nos reunimos el 23 de julio, pero el 23 de julio yo he tenido una actividad totalmente pública que ha quedado totalmente acreditado con documentos públicos, desde que salí a las 6:20 de mi casa hasta que regresé a las 6:30 a mi casa y no volví a salir. Y está con documentos públicos, sobre todo de la seguridad, que iba dando cuenta en su WhatsApp de seguridad que tienen, dónde me encontraba y con quién me encontraba. Y además ese día tuvimos Junta de Fiscales Supremos desde las 2 hasta las 3 de la tarde y no he tenido ningún momento libre como para poder reunirme con este señor que dice que me reuní con él a pesar que nunca lo conocí. Ahora, ¿por qué lo hace este señor? Por dos razones: o porque está manipulado en las investigaciones, o en todo caso porque este señor es muy amigo de ciertas personas, que por el momento no voy a decir su nombre, pero que están en las denuncias, muy amigo de personas a quienes yo he denunciado. A quienes yo he denunciado precisamente por su participación irregular en la OMPE y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Que justamente en la sesión pasada estuvo mi esposa, que para entonces era gerente de asesoría legal de la OMPE, dando cuenta de cómo ciertos señores trataron de manipular los procedimientos en la OMPE. Y por eso yo he denunciado a este señor. Y estos señores, esta es su represalia, esta es su venganza. De otro lado, respecto al delito de tráfico de influencias. Se dice que he traficado influencias, ¿por qué? Porque en una ocasión comuniqué a Inostroza respecto a la posible existencia de una condena injusta y arbitraria de un rondero de la región San Martín que había sido condenado
a 6 a 5 años, 8 meses de prisión efectiva porque le habrían encontrado un arma de fuego. En principio, yo nunca conocí a este señor, a este rondero, que se llamaba Segundo Villalobos Zárate, de la región San Martín. Pero yo he sido, y hasta la fecha lo sigo siendo, director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Y en ese ámbito, el Ministerio Público ha suscrito un convenio de colaboración recíproca entre el Ministerio Público y las rondas campesinas. ¿Y cuál es nuestro trabajo fundamentalmente desde el Ministerio Público? Capacitarlos, en primer lugar. Y en segundo lugar, orientarlos cuando hay detenidos a nuestro criterio injustamente, particularmente cuando se detiene a personas, miembros de las comunidades nativas y comunidades campesinas, a quienes se les viola sus derechos muchas veces, porque por ejemplo no hablan español y sin embargo les toman sus declaraciones en español y ciertamente no tienen ninguna oportunidad de defenderse. Estas personas integran el grupo de población altamente vulnerable, que ya los convenios internacionales y las políticas institucionales del país han concluido que merecen especial atención. Y por eso mismo, desde el Ministerio Público se suscribió ese convenio para capacitarlos y darles apoyo. En ejercicio de ese convenio, cuando detienen a este señor Villalobos Zárate, que era presidente de las rondas campesinas de la región San Martín, los dirigentes de las rondas de San Martín, presididas en ese momento por el señor Martín Castro, en primer lugar me llaman haciéndome conocer el hecho, y en segundo lugar me mandan un documento y luego me visitan para pedirme que interceda, que comunique a la Corte Suprema, porque el hecho estaba ya en casación en la Corte Suprema, para que se evite la violación de los derechos de este señor que, a juicio de estos ronderos, había sido injustamente condenado. Ante eso, ¿qué hago? Y fue también circunstancial porque nos encontramos, creo que en la academia, con Inostroza Pariachi, y yo le comento, hay este problema. ¿Y él qué cosa me dice? Como habían, creo que 3 salas penales, el caso podía estar en cualquiera de las salas penales supremas. Él me dice, pero dame el número para ver, de repente lo tenemos nosotros, a ver qué se puede hacer. Y yo le doy el número. Y después, cuando viene la delegación, viene Martín Cárdenas a exigirme que en cumplimiento del convenio se le brinde apoyo para que se ponga fin a esa arbitrariedad, yo llamo a Inostroza y le pregunto, ¿qué pasó con el rondero de San Martín? Y él me dice, ya hemos señalado vista. Perfecto, hasta ahí estaba todo bien. Pero a la semana declararon infundada la casación, inadmisible la casación, y quedó firme la condena, a pesar que ese revólver le habrían sembrado. ¿Y por qué le habrían sembrado? Porque habían problemas en la propia dirigencia de izquierda de la federación, de la CUNAR, que le llaman entre los ronderos. Y fíjense que a los pocos días, al mes o 2 meses, el fiscal y el policía que lo intervino a este señor y que supuestamente le encontró el arma, cayeron presos por corrupción y hasta ahora están presos. Entonces, era razonable que existiera una gran arbitrariedad en ese hecho. Ante ello, yo solicito a Inostroza que traten de resolver ese problema. Y justamente ellos vieron el caso y a los
días lo declararon inadmisible la casación. Como ven, señores congresistas, señor presidente, en realidad se trató de un acto en ejercicio del convenio, en ejercicio de mis funciones. La administración de justicia no puede ser tan legalista y tan ciega. La Constitución impone a los fiscales el deber de velar por la recta administración de justicia. Y en esas condiciones, velando por la recta administración de justicia, es que interviene. Eso no se puede considerar como un tráfico de influencias. Eso no es ilegítimo, no es ilegal. Es el ejercicio de mi función y sobre todo a favor de una persona que probablemente haya sido condenada injustamente y sobre todo de las personas excluidas, de las personas que siempre son víctimas de la justicia ordinaria. Por eso no se puede decir que he cometido, que he incurrido en tráfico de influencias. Finalmente, en cuanto al otro extremo del tráfico de influencias, en que se dice que mi persona habría intercedido ante César y Nostroza para que nombren como fiscal superior al fiscal anticorrupción Walter Delgado. ¿Pero qué sucede? Esa imputación me hacen a partir de una llamada que yo hago a Nostroza y le digo que Walter quería hablar con él. ¿Y por qué le digo Walter quiere hablar contigo? Porque se conocían. Había sido su profesor de 2, 3 cursos, creo, Nostroza de Walter en la academia. Y ya habían conversado antes. Y quería conversar, obviamente lo explicará qué cosa es lo que quería conversar, que no es nada ilícito ciertamente. Entonces, el 29 de mayo, no, el 23 de mayo, hago esa llamada y le digo, Walter quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes. Punto. Esa es toda la intervención en ese caso. ¿Y qué cosa dicen? Que yo estaba llamando a Nostroza para que Nostroza influya en los consejeros para que apoyen a Walter. ¿Cómo a partir de esta llamada se puede llegar a esa conclusión? Esa es pura imaginación, pero no solo eso. Y esto es lo determinante. La llamada fue el 23 de mayo. Y el concurso para fiscales superiores en los que participaba Walter había concluido el 3 de abril. Entonces, señores, ¿cómo estoy llamando para que influya en un nombramiento que ya concluyó casi 2 meses antes? Eso es irracional. Ahora, ¿qué cosa dicen para darle forma? Ciertamente a estos calumniadores y sobre todo a estos persecutores. ¿Qué cosa dicen? Ah, no, pues es que no se trata solamente de que lo nombren a él, sino que quede en reserva. A eso le han estado ayudando. Porque ¿cómo funciona? En el concurso había una vacante para fiscales superiores. Walter Delgado estaba en primer lugar, lejos de los demás. No necesitaba ninguna ayuda, no necesitaba ningún apoyo, no necesitaba ninguna influencia. Estaba en primer lugar y es conocido que es uno de los grandes fiscales del país, tal vez el mejor. No porque lo digan la prensa mediática, sino porque lo ha demostrado con su trabajo. Entonces se supone que él tenía que ser nombrado. Estaba en primer lugar. Sin embargo, el 3 de abril lo bajan a segundo lugar y nombran a otra persona que en este momento está detenido. Me refiero, bueno, se puede decir porque se sabe, al señor Abel Concha. Y entonces, ¿qué dicen? Claro, nombraron a Abel Concha y Walter quedó en segundo lugar, pero en segundo lugar de los eliminados, de los perdedores. Era una sola vacante. El que quedó segundo, pues no fue nombrado, punto. Entonces, ¿qué dicen? Ah, no, pues, es que le ayudaron para que quede en la reserva. ¿Acaso a los que quedan en la reserva lo nombran? Después que concluyó ese concurso,
el Consejo Nacional de la Magistratura nombró a muchas personas. ¿Y acaso porque estaba segundo Walter lo nombraron? Para nada. Y no solo eso, sino que ahora ya se conoce justamente las notas que pusieron en la entrevista. ¿Qué pasa? A Walter le ponen bajas notas, 3 bajísimas notas, 3 de los consejeros. Solamente 4 de los consejeros le ponen en el orden de 92, 92, 96 y 99, que se supone eso es lo que correspondía. Y los otros le ponen 60, 60, 70. Y contradictoriamente a los demás postulantes le ponían 99, 98, 100, 100, 100, 100, a pesar que no habían contestado muchos de ellos las preguntas. Entonces, ¿cómo se puede decir tráfico de influencias para el que pierde? No para el que nombraron, sino para el que pierde. Para el que prácticamente, como lo dice él, y lo voy a utilizar esas mismas palabras, prácticamente le robaron el nombramiento. Y sin embargo, hecho tráfico de influencias para que le roben el nombramiento. Así de irracional es la imputación. O sea, hay que tener también, creo que ya un poco de razonabilidad. Finalmente, y otro punto también importante es el siguiente, que dicen quedó para la reserva, pero al momento de la conversación no se sabía todavía que estaba en reserva, que estaba en segundo lugar. La reserva recién salió el 29 de mayo, la conversación fue el 23 de mayo. Y Walter recién se inscribe para participar en la reserva el 22 de junio. Entonces, ¿cómo voy a estar en tráfico de influencias para hechos que no existían? Es increíble. Finalmente, en cuanto al último delito, omisión de denuncia, se dice que omití denunciar en mi condición de fiscal supremo al señor José Luis Cabaza Roncaya. ¿Y por qué? Porque yo declaré como testigo protegido ante las fiscales del Callao, que llevan el caso a los cuellos blancos. Les di toda la información que necesitaban y era su testigo protegido, pero en cambio ellas empezaron a atacar al testigo protegido. Entonces, ¿yo qué cosa le digo? Que este señor Cabaza Roncaya había tenido influencia en la OMPE y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Y entonces por eso me denuncian de que yo sabía eso y que no he denunciado y en consecuencia omisión de denuncia. Pero ¿saben qué? Yo he denunciado conjuntamente con mi esposa, que en ese momento era gerente de la OMPE, jurídica del OMPE. Lo he denunciado en la Fiscalía, como 5 denuncias. Nadie ha hecho nada, ni ha hecho nada hasta ahora. Lo he denunciado en la Defensoría del Pueblo. Lo he denunciado en el Congreso de la República. Lo hemos denunciado en la Presidencia de la República. Obviamente, las denuncias fueron cuando ya teníamos algunos elementos objetivos, porque no se puede denunciar así como así tampoco. Entonces, ¿sabe qué? Dicen que he omitido denunciar, cuando lo he denunciado en todos los lugares y nadie ha hecho nada. Pero no solo eso, yo no tenía la obligación de denunciar. ¿Por qué? Porque esa información me comentó él. Me comentó él. ¿Cuándo un fiscal tiene la obligación de denunciar? Cuando la información le llega en ejercicio del cargo. Eso lo dice expresamente el artículo 326b del Código Procesal Penal y la ley de la carrera fiscal. El fiscal está obligado a denunciar, y si no lo hace, comete omisión de denuncia cuando la información le llega en el ejercicio del cargo. Acá no estábamos en el ejercicio del cargo. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que yo denuncié en todas las instancias a este señor, nadie me hizo caso, y ahora estoy denunciado por supuestamente no haber denunciado. La verdad que esa es una ironía. Lamentablemente, así estamos. Yo espero que en algún momento esta situación, esta vorágine, este estado de persecución policíaco, en algún momento termine
y se pueda volver las cosas a su estado natural. En este momento voy a conceder la palabra a mi abogado, que va a hacer el análisis jurídico. Muy brevemente, por cierto. Abogado defensor, tiene la palabra.